Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Aún son las 2 de la tarde. ¿Por qué estás despierto tan temprano? Voy a salir pronto, así que me levanté temprano. ¿Trabajo? ¿Qué cliente? Creed frunció el ceño. Todavía no le entusiasmaba mucho que Guayo aceptara trabajos extras. No es nada de eso. Voy a salir con Guay a comprar algunas cosas. Oh, diviértete entonces. Te extraño, Picrit. ¿El trabajo te tiene ocupado? Sí. No tengo idea de por qué ha estado tan agitado toda la semana. No te he visto en 4 días. Estoy tan solo. Hizo un sonido guayu. Si te sientes solo, simplemente escucha algo de música. Después de todo, tienes 8 canciones en tu lista de reproducción. ¿Te refieres a la lista de reproducción que te envié entonces, que básicamente reveló que me gustabas? Guayu Ryo hizo una lista de reproducción de 8 canciones en ese momento. 7 de ellas eran canciones de amor. Lástima que la última resultó ser una canción de ruptura. Yo diría que todas eran canciones de amor. El desamor sigue siendo amor, ¿no? De lo contrario, ¿por qué la letra diría que solo pensar en esos recuerdos te hace feliz? Las he escuchado tantas veces que estoy cansado de ellas. Yo todavía las escucho. El otro lado de la línea quedó en silencio por un momento antes de que Guayu volviera a hablar, con la voz más suave y temblorosa al final. ¿Por qué sigues haciendo que me enamore aún más de ti? Au, no te pongas sentimental. No llores ahora. Bien, iré a verte en un par de días. También te extraño como un loco. Está bien. Te veo pronto. Picrit. Muac. El sonido de un beso proveniente del teléfono hizo sonreír a Creed. Guayu siempre tenía una manera de bromear con él y levantarle el ánimo. Hablar con Guayu o incluso solo intercambiar mensajes se había convertido en una fuente de consuelo y alegría, una parte integral de la vida diaria de Creed. Después de eso, Creed volvió arriba para seguir trabajando, pero antes de que pudiera siquiera sentarse, el inspector Atip abrió repentinamente la puerta de la oficina de golpe y ladró una orden urgente. Hemos localizado a Bank. Muévanse rápido, acaba de entrar al almacén. Este era otro caso bajo la jurisdicción del equipo. El sospechoso formaba parte de una red de tráfico de vehículos robados que revendía coches robados a través de plataformas de redes sociales. Creed dejó la taza de café sobre la mesa sin siquiera probarla y salió apresuradamente con su equipo. Mientras Creed estaba de servicio, el mayor general de la policía Pitak estaba sentado en una sala de reuniones con otro equipo de operaciones que trabajaba en un caso en el que Creed no estaba involucrado. Era una reunión para informar sobre el progreso de un caso de lavado de dinero, en el que el sospechoso era un empresario extranjero que llevaba casi 2 meses desaparecido. Obtuvimos pruebas adicionales de una cámara de vigilancia, señor. Fue grabado el mes pasado. Las imágenes de la CCTV se proyectaron en la pantalla. Fueron grabadas desde la acera de un callejón ubicado en un distrito de vida nocturna en Ceylon Road alrededor de las 4 a.m. La gente todavía iba y venía. Bajo las farolas, el sospechoso llevaba una gorra, aparentemente para ocultar su rostro, mientras caminaba por la acera con otros 2 hombres. ¿Hay una toma más clara de su rostro?, preguntó Pitak. ¿Eh? Hay otro ángulo de una cámara de salpicadero de un coche estacionado en esa zona, señor. Ponlo. Las imágenes en la pantalla mostraban el lado opuesto de la calle en el callejón. El sospechoso caminaba con otros 2 hombres. Desde este ángulo su rostro era mucho más claro. Pintack se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos al notar algo en el fondo donde el sospechoso pasaba junto a un coche. El coche de Creed estaba estacionado justo enfrente de un bar de alterne llamado Moonlit. Y lo que era aún peor era que Creed estaba besando apasionadamente a otro joven. Su lenguaje corporal transmitía claramente un deseo mutuo. Luego Creed abrió la puerta del coche, empujó al joven dentro y se marchó conduciendo.
Pete miró la imagen de su hijo en estado de shock. La sala de reuniones cayó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a siquiera respirar. Creed llegó a casa por la noche. Su camisa estaba manchada de aceite y su rostro mostraba las heridas frescas de una pelea, lesiones por arrastrar a un sospechoso que se había resistido. Creed atravesó la espaciosa sala de estar y entró al interior, donde a un lado era un salón familiar para relajarse. ¿Por qué está tan silencioso aquí?, preguntó Creed, desconcertado al notar a sus padres sentados juntos en el sofá sin siquiera encender la televisión. Entró en la habitación, pasando junto a un robusto armario de madera a la altura de la cintura pegada a la pared. Dentro había varias placas que conmemoraban diferentes logros. Encima del armario había varias fotos enmarcadas que capturaban momentos desde la infancia hasta la edad adulta de Creed. Sobre todas ellas, un gran retrato familiar colgaba prominentemente en la pared, pero entonces Creed dudó. Algo no estaba bien. Su madre estaba sentada junto a su padre con el rostro pálido, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Su padre lo miraba fijamente con una expresión que envió una extraña sensación de temor al pecho de Creed. ¿Pasa algo? Antes de que Creed pudiera siquiera terminar su frase, Pete se levantó repentinamente, agarró una pila de papeles de la mesa y se los arrojó a la cara. Creed se encogió de hombros en estado de shock. Lo que debería estar preguntando es, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué harías algo así?, rugió Pete. Cariño, por favor, cálmate, suplicó la madre de Creed, temblando, mientras extendía la mano para tocar el brazo de su marido. Creed se agachó y recogió los papeles esparcidos. Su corazón se oprimió. Sus palmas se helaron por el shock. Era una foto de él y Guayu besándose en el estacionamiento, el día que irrumpió en el lugar de trabajo de Guayu por celos. El rostro de Creed palideció. Lentamente miró a su padre. La mirada en los ojos de Pete le destrozó el corazón en pedazos. Estaba llena de decepción, disgusto, repugnancia. Nunca en su vida su padre lo había mirado así. ¿Tienes una excusa? ¿Vas a negar que eres tú?, ladró Pete.